Bueno, bienvenidos a todos. Como dijo recién la doctora Emi en el chat, estamos muy contentos de tener a nuestra colega y amiga, la doctora Andrea Santos Muñoz, que va a dar la clase de microbioma y barrera cutánea. Ella es médica pediatra, un extenso currículum tiene, dermatóloga pediatra de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en el hospital alemán, es miembro SILAD de la Sociedad Argentina de Dermatología, que forma parte súper importante de nuestro grupo de trabajo, forma parte de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica, es directora de la diplomatura también del SILAD, de la parte de dermatología pediátrica, y bueno, ha escrito muchísimas cosas interesantes y es excelente dando charlas y presentaciones, así que estamos muy, muy contentos de tenerte. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor y un gran desafío dar charlas en esta diplomatura con estos amigos que son a quienes yo amo escuchar hablando de acné. Así que espero estar a la altura, amigos. ¿Comparto pantalla? Perfecto, Andrés. Perfecto. Bueno, voy a minimizar esto así no me veo. Exacto. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Para mí es un honor de verdad ser parte de esta diplomatura, que además la vengo siguiendo como diplomanda. Y lo comenté entre las autoridades del CILAD y entre colegas, es un lujo, la verdad que es un lujo escuchar hablar de acné con la pasión y con el conocimiento y con la ciencia que hay detrás. Estoy súper contenta de estar haciendo esta diplomatura y más contenta de participar. No recibo honorarios por esta conferencia y van a ver imágenes que son creadas como pude con la inteligencia artificial y otras que ya se van a dar cuenta que fueron hechas por mí, que eso es uno de los grandes deudas, no sé armar bien presentaciones. Y bueno, me pidieron que hablara de barrera cutánea y microbioma, y muchos de ustedes me habrán escuchado un montón de veces hablar de microbioma. Y dirán otra vez Andrea hablando de microbioma, pero bueno, primero yo quiero ser muy agradecida. Yo empecé a descubrir, o creía por lo menos que había empezado a descubrir el microbioma en el año 2019. La gerente de L'Oréal de la Roche-Posay, que era Laura Corinaldesi, me agarró en un evento del CILAD y me dijo, ¿querés ir a París? Estábamos en agosto, en noviembre, a un simposio de microbioma. Y yo no sabía ni de lo que me estaba hablando, pero por supuesto a mí me nombraron París. Y allá fuimos con Verónica Tosi y con la doctora Agustina Fernández, y era un evento muy, muy grande, de más de 2.500 personas, de las cuales había un grupo de médicos, dermatólogos, un grupo de periodistas y un grupo muy grande, el más grande de todos, de influencers. Ustedes pónganse 2019, cuando los influencers la verdad es que nosotros no teníamos mucha conciencia de qué se trataba, y sobre todo había muchos influencers orientales que se bajaban de esos autos gigantes y tenían filmmaker, tenían vestuaristas, tenían fotógrafos, tenían iluminación. Era una cosa alucinante. Y el Summit estaba dividida la información que se daba a un grupo y al otro. La verdad que fue fascinante y a mí me puso la semillita del microbioma. Y como el público se renueva, allá vamos con la charla. Pero yo cada vez que empiezo una charla pongo en la compu, en la lupita, y en una de estas veces que puse me aparece que yo en el año 2006, fíjense, esto va muy guardado, lo tenía en la memoria de la computadora, pero no lo tenía en mi memoria, la doctora Silvia Puello y la doctora Marta Laforgia me habían invitado a dar una charla de probióticos en un simposio de dermatitis atópica de la Asociación Argentina de Inmunología y Alergia de Buenos Aires. Era cuando se empezaba a hablar de la teoría de la higiene. Y después, por muchos años, la verdad es que se le dio poca trascendencia a los probióticos y al microbioma en especial en la dermatitis atópica hasta los últimos años. Y vamos a lo que nos compete. El acné, bueno, todos sabemos, es una enfermedad crónica de la piel, de las más frecuentes en adolescente, cada vez es mayor el aumento de consultas de las mujeres adultas.
tiene un altísimo impacto emocional y por suerte, y lo estamos viendo en esta diplomatura, cada vez hay evidencia científica para tener más y mejores explicaciones al acné y tratamientos. Bueno, seguimos entonces. Sabíamos que la fisiopatología históricamente decíamos hiperqueratinización folicular, proliferación del C. agnes y aumento de la producción de sebo. Con el correr del tiempo y con todo esto que les vamos contando y con todo lo que estuvieron viendo, la clase divina de Mónica, la clase espectacular de Marco, que se metió mucho en lo que vamos a hablar hoy, sabemos que es mucho más que eso el acné. Y a mí me toca la parte de qué es lo que pasa con el C. agnes y qué es lo que pasa con la barrera cutánea. Pero todo esto tiene que ver desde el punto de vista de que hay una predisposición genética, el papel de los andrógenos, el factor de crecimiento insulinosímil en los mediadores inflamatorios, factores neuroendocrinos que van a gatillar determinados receptores, algunas cosas que tienen que ver con la dieta que van a ir viendo a lo largo de la diplomatura. Para hablar de barrera cutánea, primero vamos a pensarla, esta barrera cutánea. Históricamente, y ahí cuando yo hablaba en el año 2006, 2000, se hablaba que la barrera cutánea era una cosa inerte, que era una pared de ladrillos y cemento. Era la definición del doctor Peter Elias, fundamentalmente en relación a la dermatitis atópica, que era en lo que importaba la barrera cutánea. Hoy sabemos que es mucho más que eso. Tenemos una barrera microbiológica, que es la que está dada por el microbioma, una barrera física que está dada por el estrato córneo que llega hasta las tight junctions, es donde está la capa granulosa, y esto es importante porque en el acné va a haber un problema con estas proteínas que forman las tight junctions, entonces va a alterar la barrera cutánea. Una barrera química dada por los péptidos antimicrobianos, por el pH, por todo lo que produce estas otras barreras, y una barrera inmunológica. De vuelta a la barrera microbiana, la barrera química, que está dada por el pH, las defensas enzimáticas, los péptidos antimicrobianos, lo que pasa con la oxidación o no, de acuerdo a los gérmenes que estén en la superficie cutánea. La barrera física, que está dada por la unión entre estas células y la envoltura celular. Acá tiene mucha importancia las ceramidas, el factor humectante natural, los lípidos. Y la barrera inmunológica. Pero entonces, ¿qué es primero? ¿La alteración de la barrera cutánea o la proliferación del C. agnes? Esto es como el huevo o la gallina. Y esta, por supuesto, es obvio, esta es hecha por la inteligencia artificial, no la hice yo. Desde el punto de vista de la barrera cutánea, hay una alteración física estructural en el paciente con acné. A partir de la adolescencia hay una pérdida de hasta el 50% de la pérdida transepidérmica, hay un aumento de la pérdida transepidérmica de agua, lo que hace que la piel, la barrera cutánea esté alterada y se vea más seca. Hay una alteración y un desequilibrio de las ceramidas que son parte de esa barrera cutánea, de esto que decíamos, lo que tiene que ver con el cemento que une los queratinocitos, y hay una expresión alterada de la filagrina que en este caso, al revés de lo que pasa en la dermatitis atópica, estaría aumentada. Y además hay toda una alteración química que está dada por un aumento del pH cutáneo, dado fundamentalmente por el microbioma, como vamos a ver más adelante. Esta pérdida del pH ácido, que se va a ir a un pH alcalino, destruye todo este escudo químico de la barrera cutánea y va a facilitar el ingreso de antígenos. Y además genera un cambio del microbioma sano a un microbioma alterado y en disbiosis, como les voy a explicar un poquito más adelante. Y este obviamente está hecho por mí, que es hasta donde yo llego. La verdad que me salen horribles los cuadros. Por eso se los pido a Emilia, que los hace espectaculares para algunas cosas que ella tiene unos cuadros divinos. Pero bueno, un poquito cerrando todo esto que yo les venía diciendo. Hay una alteración de la barrera cutánea por un déficit de esfingolípidos y aumento de pérdida transepidérmica de agua. Hay disminución de las claudinas, esto que yo les decía, que son las que forman las tight junction. Entonces, al estar alterada o estar débil estas uniones estrechas, favorece la pérdida transepidérmica de agua y el ingreso de antígenos. Hay un aumento de la filagrina, lo que favorece la hiperkeratosis folicular, y esto también está dado por una alteración de los ácidos grasos que se producen en la glándula. Hay una disseborrea, como análogo de la disbiosis. Hay un aumento del escaleno y una disminución de los ácidos grasos libres. Todo esto contribuye a la fisiopatología del acné. Y de vuelta, vamos al huevo o la gallina. Sabemos que hay daño de barrera cutánea. Estas alteraciones físicas dadas por la pérdida transepidérmica de agua, disminución de ceramidas y aumento del pH se suman a lo que pasa con el microbioma, donde el microbioma en el paciente con acné va a entrar en disbiosis, porque no es que va a proliferar el C. agnes, va a predominar un tipo de C. agnes que es el que genera patología y es el que
estimula la cascada inflamatoria, como lo vamos a ver ahora. Por eso, como dermatólogos, no podemos tratar una cosa olvidando lo otro. Parte del tratamiento del acné es el cuidado y la reparación de la barrera cutánea. Tenemos que entenderlo y hacérselo entender a los pacientes, porque a veces el dermocosmético, el paciente lo toma como un sérum o un jaboncito que me dio la doctora y no lo compra. Entiendo que el tratamiento del acné es muy caro, pero si nosotros explicamos por qué usamos cada cosa, vamos a tener éxito. Si no, el paciente lo vamos a perder, porque al daño de la barrera cutánea se le suma el daño producido por los tratamientos con acné y ese paciente lo vamos a perder. O nos va a enfermar con 57 mensajes de WhatsApp con fotos con esa dermatitis retinoide o la irritación o que se quemó la cara o como nos pasa todos los días. Y otra cosa más que me parece súper interesante es que el queratinocito juega un papel importantísimo como célula inmunológica. En primer lugar, en un acné leve, genera péptidos antimicrobianos que frenan de alguna manera la cascada inflamatoria, pero cuando el acné se hace más importante, ya esto no alcanza y activa los natural killers y lleva a una apoptosis de los queratinocitos, es el punto de colapso de la barrera cutánea y el acné se va a tender a ser cada vez más severo. Y ahora vamos al microbioma. A mí me gusta empezar cada vez que hablo de microbioma con esto que decía Hipócrates, que es por quien todos nosotros juramos cuando nos recibimos de médicos, que es como volver a las fuentes. Toda enfermedad comienza en el intestino y que tu alimento sea tu medicina. El cuerpo, como dijo el doctor Marco Rochat, cerró su clase de la semana pasada, nuestro cuerpo es un gran ecosistema y tenemos que cuidarlo como tal. Y no somos solamente humanos. Dentro de las células de nuestro cuerpo, el 70% son bacterianas. En la piel tenemos 20 tipos de células y más de 1000 especies bacterianas. El microbioma se definió como un nuevo órgano en el año 2012 y que se lo definió como un complejo ecosistema de organismos invisibles que conviven en nuestro cuerpo. Esto tiene lugar a partir del proyecto Microbioma Humano, que fue un proyecto del Instituto Nacional de Salud con una enorme inversión como análogo al proyecto Genoma Humano. Y estos microbios, lo que se fue viendo es que no solo no son dañinos para la salud, sino que son esenciales, y como lo vamos a ver en este caso con el acné. Es maravilloso porque nos identifica como individuos, podemos identificar el mouse de una persona comparando el microbioma, la mascota de una persona comparando los microbiomas. Lo tenemos que cuidar porque forma parte de nuestra salud, pero además, como habrán visto, es una oportunidad de negocios enorme y en constante expansión. No hay lugar en el supermercado en el que no diga microbioma friendly o que tiene probióticos o que tiene posbióticos. Por eso es muy importante que como profesionales de la salud sepamos de lo que estamos hablando. El microbioma está formado por bacterias, hongos, virus y arqueas, ¿sí? Este es al que le debemos todas estas definiciones, que en realidad lo que pasó es que se pasó de la placa de Petri a la secuenciación en base a las posibilidades cada vez mejores de poder determinar las características de los microorganismos. Pudieron secuenciar más de 1300 cepas de referencia que fueron aisladas del cuerpo humano, se describieron los protocolos de laboratorio bioinformático, fueron estandarizados y controlados, y se hizo la primera publicación en la revista Nature en el año 2012, de este señor Joshua Lederberg, que definió el microbioma como el conjunto de microorganismos con sus genes y metabolitos, que es lo que lo diferencia de lo que crece en la placa de Petri, que sería, digamos, lo que se llama la microbiota, que es el bichito, sin todo lo otro, que colonizan el cuerpo humano. El primer microbioma que se describió fue el microbioma gastrointestinal, pero hoy ya tenemos descripciones cada vez más avanzadas del microbioma del respiratorio, del microbioma geniturinario y por supuesto del microbioma cutáneo. Esto es lo que les decía. El proyecto Microbioma Humano fue lanzado en el 2007 por el NIH como una extensión del Human Genome. Es uno de los proyectos más grandes de los últimos tiempos y el objetivo es lograr un catálogo de todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo y poder entender qué influencia tienen tanto en la salud como en la enfermedad, y en base a eso poder modularlo. Como les dije, se empezó a descubrir primero el gastrointestinal, después el sistema respiratorio y de la boca, de la boca y de la nariz, luego el geniturinario, el de la piel. Sabemos que es el 1 al 3% de nuestra masa corporal y que va evolucionando y que no es estable, es absolutamente dinámico el microbioma.
va a ser bastante poco diverso y muy inestable en el recién nacido, va a depender de cómo nació, si por parto normal o por cesárea. Y acá es muy importante porque no solo en el recién nacido, los primeros 1000 días, cualquier noxa o cualquier ingesta de antibióticos puede modificar ese microbioma para siempre para ese niño. Y hay bichitos que no se van a recuperar nunca más. Luego en el niño y el adolescente es un microbioma que también es muy susceptible a alteraciones de la alimentación, a los antibióticos, alteraciones fisiológicas y hormonales propias de los adolescentes. En el adulto es la etapa más diversa y también más estable. Y en los ancianos es donde los microbiomas son más parecidos entre todos ellos. ¿Qué factores influyen en el microbioma? Y estamos hablando del microbioma en general, no en el microbioma cutáneo. Por supuesto, va a ser diferente el microbioma de un paciente, de un niño nacido por parto normal o cesárea, de acuerdo a la alimentación que tenga. Va a ser diferente el niño que se alimenta teta que el que toma suplemento o complemento. Va a estar relacionado con la genética, el sexo y la edad. Va a estar relacionado con lo que pasa con el desarrollo hormonal, con dónde vive. Va a ser diferente el microbioma de alguien que vive en el medio del campo, que alguien que vive en una ciudad con mucha polución, que alguien que vive a la altura, que alguien que vive al nivel del mar. Por supuesto, con la dieta y el estilo de vida, con los hábitos de higiene personal, y acá se relaciona con la teoría de la higiene y la dermatitis atópica, con la exposición a fármacos o antibióticos, con la interacción con otros individuos o mascotas, y se sabe que, por ejemplo, la interacción con mascotas previene la dermatitis atópica, y por supuesto con el estado de salud y de enfermedad. Últimamente se está describiendo, y esto es súper interesante, siempre decíamos que la placenta era estéril, y ya se están describiendo el microbioma de la placenta y por supuesto de la leche materna. Y en relación a la piel, el microbioma va a ser diferente de acuerdo a las localizaciones. Va a haber un microbioma propio de zonas seborreicas, va a haber otro microbioma de las regiones más húmedas y otro de la piel más seca. ¿Qué funciones tiene el microbioma? Proteger, regular, reparar y generar la tolerancia inmunológica, sobre todo en esos primeros 1000 días. Cuando un microbioma es saludable, tiene que ser diverso, tiene que estar balanceado entre los distintos bichitos que lo conforman. Y esto de estabilidad es relativo, porque como vimos va variando, pero no tiene que ser demasiado inestable. Tiene que ir acompañando el crecimiento del individuo. Cuando algo de esto falla, y o predomina un solo colorcito, entonces ya no es más diverso, no está balanceado o se desestabiliza rápido, que puede estar dado por dieta, estilo de vida, alteraciones de la salud mental, ingesta de antibióticos o lo que nos pasó con la pandemia, ese paciente va a estar más propenso a enfermedades. Y ahora vamos al microbioma cutáneo, es verdaderamente un nuevo órgano. Sabemos que la piel es el órgano más grande, mide casi 2 metros, pero si consideramos los apéndices, que es donde está mucha parte de nuestro microbioma localizado, tiene más de 30 metros. Hay 1 millón de bacterias por cada centímetro cuadrado de piel y la relación entre el microbioma y el huésped es de 10 a 1. Y tenemos más de 1000 especies bacterianas que codifican 150 veces más genes que los del genoma humano. ¿Qué factores influyen en el microbioma cutáneo? Parecido a lo que pasa con el microbioma en general, factores extrínsecos y factores intrínsecos. Desde el punto de vista intrínseco, la genética, la edad, el estado hormonal, el género, el nivel de hidratación y del sebo, el sistema inmunológico, la historia de procesos inflamatorios, y desde los factores extrínsecos, todo lo que llamamos del exposoma. La alimentación, los hábitos de higiene, las rutinas de higiene y los hábitos cosméticos, la ingesta o no de antibióticos, el lugar geográfico donde está el individuo y el tipo de hábitos de protección de la radiación ultravioleta que tenga o no. Enfermedades de la piel relacionadas con disbiosis del microbioma cutáneo cada vez hay más. Hoy vamos a hablar del acné. Y ahí nos vamos a ir dirigiendo, pasamos del microbioma en general al microbioma de la piel y ahora vamos al microbioma de la unidad pilosebácea. Está formada fundamentalmente por Cutibacterium, pero además hay Corynebacterium y Staphylococcus, que es un porcentaje muy menor, pero también lo hay. Y también tienen un micobioma particular, que es la malacesia. Y recuerden que es una huella digital, ¿sí? Es muy difícil a veces hacer ensayos clínicos con microbioma porque son muy diversos los microbiomas de cada individuo y además son muy variables de acuerdo a cómo se alimenta, de acuerdo a los hábitos que tiene, etc. Sabemos que en el acné hay, como les expliqué antes, una disseborrea, hay disbiosis y ahora vamos a ver en qué sentido ocurre esto, y hay mucha posibilidad de formar biofilm.
El Cutibacterium acnes, que es el actor fundamental en el microbioma de la acné y de la unidad pilosebácea, es una bacteria gram positiva que es anaerobia, que se encuentra en 90% en áreas seborreicas, y que algunos de ellos tienen capacidad de formar biofilm, que es un verdadero dolor de cabeza para los médicos. Fíjense que hay varios tipos de Cutibacterium acnes y cada vez que prendemos la computadora y buscamos hay filotipos nuevos que se han descubierto, pero fundamentalmente el filotipo 1A1 y el 1B son los que a nosotros nos interesan porque son los que son el Cutibacterium malo de alguna manera, es el que va a estar relacionado con el acné, mientras que el filotipo 2 y el filotipo 3 es el que vamos a ver sobre todo en piel sana, ¿sí? Y que genera una respuesta más de defensa. El perfil, ¿qué es lo que pasa con cada uno de estos filotipos? El filotipo 1 tiene una actividad de lipasa que genera ácido palmítico muy activa, en cambio los filotipos 1B, 2 y 3, que son los comensales, que son los buenos, esto es mínimo o basal. El filotipo 1A1 tiene una altísima capacidad de formar biofilm, y esto de verdad es un dolor de cabeza. Ahora vamos a hablar 2 palabras de biofilm. Además, generan la activación inmune, como lo contó el otro día Marco, desencadenando respuestas con interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. En cambio, los comensales tienen una respuesta inmune mucho más controlada. Y sería como el gatillo patogénico principal o uno de los gatillos patogénicos que se dan dentro de la fisiopatología del acné. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que no hay que matar a todo el Cutibacterium acnes. Tenemos que saber que hay una pérdida de diversidad y el predominio de este 1A1, más que la proliferación bacteriana total, generan la cascada inflamatoria y si los tratamos mal, también la resistencia antibiótica. Pero habíamos dicho que también estaba el estáfilo en la unidad pelosebácea. Y el estáfilo epidermidis, en este caso, en la mayoría de los casos, está de nuestro lado, del lado de la salud. A través de la fermentación del glicerol es un guardián simbiótico clave, ya que secreta ácido succínico que aumenta el pH y frena la proliferación que mantiene el pH estable y frena la proliferación del C. acnes. Por este lado, además, suprime la liberación de citoquinas inflamatorias en los queratinocitos y ayuda a la síntesis de fingomielinasa, que es parte importante en la reposición de la ceramida. Sería uno de los buenos. Produce péptidos antimicrobianos que inhiben cepas patógenas de C. acnes, inhibe el C. acnes con productos de fermentación del ácido succínico, llevando a un pH ácido. Produce interleuquina 10 y ácido lipotecoico, inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias a través de la activación de algunos receptores de los TOC-like receptors de los queratinocitos y de las células presentadoras de antígeno. Y 2 palabras del biofilm, yo me lo imagino así. En mi época se le llamaba el Mickey Moco y le dicen slime. El biofilm es una masa gelatinosa con células inmovilizadas que están inmersas en una matriz de polímeros orgánicos que son de origen microbiano. Está formada por células vivas, polisacáridos y canales. Puede tener una o más especies bacterianas y lamacanes que se adhieren a superficies biológicas o del ambiente. Esta imagen la saqué en el summit aquel de La Roche-Posay en París. Esto le brinda al individuo esta formación del biofilm, mayor supervivencia del Cutibacterium acnes, mayor resistencia a los antibióticos y por ende mayor virulencia. Y esto me parece súper interesante y me costó entenderlo, y bueno, gracias a este gráfico que me hizo el Notebook LM, se los trataré de explicar, que es lo que se habla hace mucho del comedo switch, que está en relación con este C. acnes. El primer paso es la hiperactividad enzimática y el filotipo 1A1 secreta estas lipasas que llevan, que digamos, en este entorno de la unidad pilosebácea secreta altos niveles de lipasas. Esto lleva a una lisis del sebo, esto lo explicó perfectamente Marco la semana pasada, que lleva a que los triglicéridos se separen y formen ácidos grasos libres, especialmente el ácido palmítico. ¿Qué es el ácido palmítico? Es el que estimula las células madre progenitoras de las glándulas sebáceas a que hagan un switch. Esta hiperestimulación genera una diferenciación alterada, provoca inflamación inicial y la formación del microcomedón. Por lo tanto, ya no tenemos que considerar al comedón como una obstrucción mecánica, sino un evento biológico sumamente activo e importante que marca la transición entre una unidad pilosebácea sana a un microcomedón. Y acá me parece muy importante recordarlo porque esto tiene altísimas implicancias terapéuticas, porque está relacionado con el mecanismo de las cicatrices.
Entonces, tenemos que hacer un tratamiento temprano y tenemos que, miren, se me fue la palabra cancerización, quise poner acneización. Y análogo como campo de cancerización, el campo de acneización, que yo la primera vez que se lo escuché a Mónica. Me parece súper interesante porque todos los días recibimos pacientes que sus dermatólogos le dijeron, ponete la fórmula doble o lo que le pongan, puntualmente cuando te sale el granito. Y eso es una barbaridad, porque el microcomedón no lo vemos y puede dar lugar a cicatrices como esta nena que nunca había tenido granitos, fíjense que era una nena muy chiquita, y tenía cicatrices atróficas y precisamente el mecanismo de formación es esto que decíamos del microcomedón. Y también está relacionado con el microbioma. ¿Y qué pasa en el microbioma intestinal? También hay alteración del microbioma intestinal en pacientes con acné. Y lo que pasa entre la pared intestinal y la barrera intestinal y la barrera cutánea es muy parecido y se lo puede como analogar de alguna manera. Hay disminución de los gérmenes que son defensores y que hacen una pared intestinal más firme y aumento de los otros que hacen que la pared intestinal sea más débil y que se provoque lo que se llama el leaky gut o el intestino permeable. Esto está dado sobre todo por las dietas ricas en azúcares refinadas, muchas veces lactosa, chocolate o grasas saturadas, y mejora muchísimo con las dietas mediterráneas. Y entonces vamos a ver que en un intestino en disbiosis, como este intestino tiene esta pared debilitada, este leaky gut o está permeable, esta endotoxemia va a traslocarse a través de distintos mecanismos, va a poder tener impacto en la piel y, entre otras cosas, va a provocar acné. Y por eso nos va a pasar que los pacientes nos dicen, y esto también tiene que ver con el estrés que genera una alteración del microbioma y un intestino mucho más permeable, y por eso vamos a entender por qué los pacientes nos dicen, doctora, me broto cuando estoy nerviosa. Tiene que ver con el microbioma intestinal, con el eje cerebro-intestino-piel, y tiene que ver, y tiene una explicación. Entonces, con todo esto, tenemos que tener en cuenta que tenemos un nuevo paradigma. No hay un aumento del ciagne, sino que hay una disminución de la diversidad. Recordar el rol del estafilococo epidermidis, lo tenemos que defender a muerte, y tener presente la malacesia, sobre todo en aquellos pacientes con acné refractarios. Por eso, ojo, nunca antibióticos como monoterapia. Yo voy relacionando todo esto para que vean la importancia que tiene desde el punto de vista práctico, ¿no? No hay que eliminar el ciagnes, tenemos que evitar y tratar la disbiosis y tenemos que reparar barrera cutánea. Eso de entrada, en cuanto el paciente llegue y lo vemos con acné, tenemos que tener en la cabeza esto. Por eso evitar el uso de antibióticos y sobre todo los como monoterapia que están absolutamente contraindicados. Yo le quiero agradecer a Marco que me cedió gentilmente este consenso, que él lo mostró en sus redes, pero yo no podía acceder, que todavía no salió, que está pronto a salir, que con el método de Delphi hicieron un consenso de acné y microbioma, donde contaron un poquito todo esto que yo les vengo contando y también hicieron mucho hincapié en lo que yo les decía de la importancia de las cicatrices y del microcomedón en el desarrollo de las cicatrices atróficas y la pigmentación postinflamatoria, sobre todo en personas con fototipos más altos. Y lo que los statements que llegaron en los grupos de discusión fueron estos, yo se los dejo si quieren sacarle una imagen. Y fíjense todos los ensayos clínicos que hay en relación a cómo modular el microbioma y el acné. Hay muchos que están terminados, hay muchos que están en reclutamiento. Pero una cosa que me parece importante, los probióticos se catalogan como suplementos dietarios. Entonces los ensayos clínicos no tienen la robustez que puede tener un ensayo clínico de una droga. Entonces por eso tenemos que tener, digamos, nos falta mucho de recoger evidencia y tenemos que ser muy cautos al recomendar y tenemos que saber mucho tenemos que entender mucho de lo que estamos hablando. Y esto que también me armó la IA, me parece súper interesante, como un poco redondeando cómo terminó la clase Marco la semana pasada, que somos un modelo ecológico, el acné lo tenemos que entender como un síndrome ecológico metabólico. La dieta está relacionada, el microbioma está relacionado, la bioquímica local está relacionado en relación a esta alteración en la unidad pilosebácea y desdiferenciación de las células, la queratinización patológica y el agotamiento de estas células natural killer que generan también la mayor severidad del acné, y el eje cerebro-intestino-piel. Ok, todo esto más o menos espero que lo tengan claro. Ahora, ¿podemos intervenir de alguna manera para pasar de un intestino en disbiosis o de un paciente en disbiosis, intestino y piel,
a un paciente con un microbioma más saludable? Por el momento de lo que disponemos es de probióticos, prebióticos y posbióticos. Cada uno tiene una definición característica y debemos conocerla. No cualquier cosa es un probiótico. Un alimento fermentado puede tener organismos vivos, pero no es un probiótico. Un probiótico es microorganismos vivos que cuando son administradas en cantidades adecuadas otorgan un beneficio a la salud del consumidor. Tienen que ser identificados por cepa, nombre y número. Y tienen que tener una publicación por lo menos en el PubMed. Los prebióticos son nutrientes no digeribles que estimulan el crecimiento y actividad de nuestras propias bacterias, sería como alimentar a nuestro propio microbioma. Y los posbióticos son los productos del lisado de bacterias y microorganismos muertos que dan señales que regulan el microbioma. ¿Qué pasa con los tratamientos tópicos, por ejemplo? Que hay muchos que dicen que contienen probióticos. Por el momento no se ha podido lograr que puedan sobrevivir, porque es un organismo vivo. Si le pongo un conservante, ese organismo vivo ya no está. La única manera es a través de los lisados, cuando uno los forma en el momento de usarlos. Yo creo que, se lo escuché a Gabriel Vinderola, creo que en Alemania solamente hay probióticos para uso tópico. En nuestro medio no ha llegado. Entonces, leyendo todos estos trabajos y hasta ahora lo que tenemos disponible de evidencia, existen numerosos estudios, tanto in vitro como in vivo, que sugieren que la terapéutica adyuvante con probióticos tópicos orales podrían tener un papel importante en el manejo del acné, sobre todo en el acné inflamatorio, previniendo en forma directa el crecimiento de bacterias oportunistas o controlando la inflamación. Se necesitan ensayos clínicos con muestras más grandes para caracterizar seguridad, qué combinaciones, dosis y duración del tratamiento y mecanismo de acción. Y son retos claves precisamente estos: comprender mecanismo de acción, identificar qué cepas probióticas confieren beneficios específicos y definir los niveles de ingesta necesarios para lograr este efecto. Y a mí me gusta mucho poner esto que le saqué en una clase que dio Vicky, que es una dermatóloga de Colombia, dermatóloga pediatra que hace dermatología pediátrica integrativa. Los mejores probióticos son los que se dan a través de la comida. Y yo, a través de la dermatología integrativa, aprendí y debo reconocer que lo aprendí de bastante grande, que todo paciente que llega a mi consultorio, en el momento que se sienta y después de que hablamos de la patología, yo les pregunto y que me digan con absoluto detalle cómo se alimentan, a qué hora se levantan, si hacen ejercicio, qué horarios trabajan, si tienen algún mecanismo de relajación. Y cuando pregunto por la comida, en relación al acné, la mayoría de los pacientes en edades escolares no desayunan, por ejemplo. Y muchas veces la madre me dice, bueno, pero se lleva un paquete de galletitas para comer en el recreo de la mañana. Pero le están dando el suplemento porque además es deportista. Entonces lo están llenando de suplementos porque necesita proteínas y necesita suplementos dietarios. Bueno, los mejores probióticos se dan a través de la comida. Y esto es un poco lo que hablaba Marco: el futuro terapéutico con moduladores tópicos del microbioma. Todavía más que posbióticos no tenemos, y a esto hay que sumarle las vacunas y los fagos. De fagos escuchamos una clase divina, sponsoreada por el Laboratorio Casará el fin de semana pasado en Bariloche, donde están trabajando con fagos en la Universidad de Rosario, junto con el laboratorio, con el Instituto de la Universidad de Rosario y el Instituto del Laboratorio Pablo Casará, que por el momento parecen tener buena experiencia, pero son trabajos muy, muy preliminares. Y volvemos a como empecé: toda enfermedad comienza en el intestino y que tu alimento sea tu medicina. Y también insistir, después de todo lo que vimos de barrera cutánea y microbioma y de qué es el huevo o la gallina, que el tratamiento dermocosmético tiene que ser parte del tratamiento. Tenemos que insistir y en darle valor a lo que es proteger y restaurar barrera cutánea y microbioma. Siempre usar productos no comedogénicos oil free, limpiadores suaves 2 veces al día, pero tienen que limpiarse la cara. Humectar, tienen que humectarse la cara y explicar por qué, porque cuando uno le da, bueno, y el hidratante no, pero yo tengo la piel, bueno, explicar por qué. Humectación con reparadores de barrera cutánea, en este caso lo ideal son las ceramidas, que vimos que son las que faltan. Protección solar, porque la radiación ultravioleta estimula la inflamación y va a empeorar la posibilidad de pigmentación posinflamatoria. Recordar la importancia del maquillaje correctivo y, por supuesto, insistir en que no hay que exfoliar, no hay que usar tónicos y no hay que usar scrubs. Esta es Dua Lipa hace unos cuantos años, donde ella era muy orgullosa de su acné.
que fue toda una tendencia, que era la skin positivity, que tomaban al acné como una cosa normal, que tampoco es la idea. El acné es muy estigmatizante y hay que ocuparse, porque a mí me pasa que recibo muchos pacientes por control de nevos o por otras cosas, y cuando les miro la cara y les digo del acné, me dice, pero la pediatra me dijo que es normal. No, no es normal el acné y hay muchas cosas para hacer. Siempre tratamiento temprano del campo de acneización, integrar los cuidados de la barrera cutánea al tratamiento, no tenemos que eliminar el ciagnes, tenemos que evitar o tratar las disbiosis, por eso tenemos que evitar los antibióticos y jamás usarlos de manera sola. Interrogar y adecuar los hábitos alimentarios. En los individuos sanos, el microbioma protege de los gérmenes patógenos. El restablecimiento del microbioma cutáneo tiene que ser una dirección para el tratamiento de todas las enfermedades de la piel. El acné inflamatorio se relaciona con pérdida de diversidad del ciagnes y tiene que ser un objetivo del tratamiento. La barrera cutánea alterada también es un agente inflamatorio y la debemos reparar, y los probióticos pueden contribuir positivamente a promover un microbioma más saludable, disminuir la inflamación y crear un equilibrio óptimo de la activación inmune y prevenir la colonización por gérmenes patógenos, pero todavía nos falta para ir a una medicina más personalizada. Escribir, explicar, dejar información clara por mail, preguntar y quedar siempre abierto a las dudas. Esto a mí me encanta mostrarlo siempre, son unos locos que le pusieron música al microbioma. Tomaban muestras de microbiomas cutáneos y lo llevaban a un sintetizador y se escuchaba cómo sonaba el microbioma interdigital, el microbioma de la cara, el microbioma de la mano, etc. Esto me lo debo, y si alguien anda por Ámsterdam, les sugiero que vayan porque vi lo que mostró Gabriel Vinderola y es alucinante el Museo del Microbioma. Y todas las charlas TED, lo que tenemos en Pinterest, en Spotify, pero siempre teniendo en cuenta quién nos da la información. Como profesionales de la salud debemos saber quiénes son las fuentes y elegir las fuentes adecuadas. Y lo último que encontré es que también para subir historias de Instagram ya tenemos música de microbioma. Muchísimas gracias, amigos. Si quieren escanear aquí, tienen toda la bibliografía. Muchas gracias, mi querida amiga. Qué linda su charla. Muchas Y gracias. gracias por citar el nuevo artículo de microbioma, el consenso global. Este artículo fue un proyecto que me quedó con mucho trabajo porque es un asunto muy denso, con mucha información. En el final del proceso, los revisores de artículo hicieron 3 o 4 páginas por revisor para comentarios adicionales. Entonces, este es un artículo que me dio mucho trabajo. Pero yo tengo una consideración sobre su charla que yo pienso que es muy importante. Todavía hoy nosotros no sabemos sobre los conservantes y los antimicrobianos que están presentes en los cosméticos. Entonces, en tu charla a una parte, un punto de atención, que los cosméticos son parte de lo exposoma que puede tener algo negativo sobre la evolución de la molestia. Entonces, mi cuestión es, ¿será que en el futuro, los cosméticos tendrán algo como una estampa, como esto nos trae una alteración negativa al microbioma cutáneo? Porque todavía hoy no hay nada con esto. Y nosotros sabemos que en el cosmético están presentes muchas moléculas que tienen la función de conservantes y antimicrobianos. Entonces, yo tengo duda si eso es un punto importante o es un detalle que no debemos seguir. Yo creo que el gran problema con todo esto del microbioma y los probióticos y la dermocosmética que se dirige a regular el microbioma es la falta de regulación, porque no hay regulación en relación a esto. Nosotros acá en Argentina por lo menos tenemos un montón de cosas que dicen microbioma friendly, pero ¿quién regula eso? ¿Quién me asegura que eso es microbioma friendly? ¿Qué conservante tiene? ¿Qué estudios se hicieron para decir que esto es microbioma friendly? Faltan cosas regulatorias. En acné no lo leí tanto, pero sí lo leí mucho cuando tuve que hablar justo en la diplomatura de eje enterocutáneo en relación a dermatitis atópica. Y en dermatitis atópica, ahora de lo que se está hablando, sobre todo en la literatura americana, es que están modificando un poco todo lo que es
regulatorio para los productos que modifiquen el microbioma, como poniéndolos en el medio, entre un suplemento dietario y una droga, para que de esa manera se puedan hacer ensayos clínicos más controlados y tener datos más, con mayor evidencia. Estamos cansados con Minderola, estamos cansados de poner, y lo vemos todo el tiempo, estos tipos que te venden, que con 3 pelos te hacen tu microbioma a distancia, en un aparatito que parece que esto donde yo pongo el celular, parece una risa. Y te ponen que están validados. ¿Validados por quién? El tema es ese, faltan medidas regulatorias, creo yo, y André, hay validaciones. preguntas en Sí, el sí, chat para vos. justo una relacionada con la que venís comentando, André, todas felicitaciones, bueno, Sí. excelente la clase. Esperen que no sé por qué se me fue. Acá, si existe al día de hoy alguna prueba para poder objetivar el grado de disbiosis cutánea. Precisamente por eso quise volver a decirlo, porque se venden y hemos visto colegas inclusive que dicen que hacen ensayos y estudios de disbiosis, y eso no está validado por nada. ¿A qué le llamas disbiosis? ¿Qué había comido el día anterior ese paciente? ¿Dónde había estado? ¿Venía del campo? ¿Vive en la ciudad? No hay, eso no hay datos y no tiene ningún valor, y lo que lo hacen les están robando la plata. De hecho, hemos visto que lo hacen, que una cosa de una crueldad tremenda en relación al autismo, que no hay ninguna evidencia, no se puede medir el grado de disbiosis, no hay manera. En relación a la disbiosis cutánea, en ensayos clínicos uno puede hacer. Lo que se hace, por ejemplo, es con el cianoacrilato, con ensayos en laboratorio, pero no es una cosa viable, no tiene ninguna utilidad. Y en relación a tu práctica, Solés, que un poco se habló la vez pasada, pero a ver, Sí. vos, ¿qué haces en tu práctica en relación a la Mira, en la indicación? práctica yo O si les lo das indico. en algún grupo en particular de pacientes. Por supuesto, en todos los que les doy antibióticos, empiezo el antibiótico junto con el probiótico. La verdad es que cada vez menos doy antibiótico, doy muy pocos pacientes antibiótico por vía oral, muy pocos, con total honestidad, pero si lo doy, les doy el probiótico. Y en cualquier lesión que sea como más inflamatoria visible, ¿no? Porque ya sabemos que todo el acné es inflamatorio, les agrego probióticos. Y lo que me pasa, que yo lo cuento siempre, cuando el paciente mejora, que ya viene y lo dejas con el tratamiento de mantenimiento y el retinoide 3 veces por semana y el reparador de barrera y una buena limpieza, te dicen que siguen tomando los probióticos porque se sienten mejor. Eso es lo que me pasa en la vida real. Y en general los probióticos que uso son cepas mixtas, son simbióticos. A mí me gusta, yo no tengo ningún conflicto de interés. En la Argentina no tenemos mucha disponibilidad. Hay dos, uno es el de Casará y otro es el del laboratorio Cepage. El de Cepage tiene muy mala tolerancia y además hay que tomar dos cosas diferentes. Y el otro tiene buena tolerancia, son cepas mixtas de Lactobacillus. Yo nunca me acuerdo qué más, después me va a escribir Luz y me va a Sí. decir, pero es el que uso porque es el que. Y hay dos farmacias que tienen buenas formulaciones, que sabemos que la materia prima es buena, digamos, ¿no? Porque también tiene que ver con esto. Porque, como les digo, en el supermercado está lleno de cosas. Uno va al supermercado y casi todo dice microbioma friendly, probióticos, shampoo con probióticos, crema con probióticos, yogur. O sea, uno tiene que saber de lo que está hablando. Mira, acá hay Sí. otra pregunta con respecto a los conservantes de los maquillajes que se tocó Sí, bueno, un anteriormente. poco lo que. ¿Qué conservantes serían los que degeneran esa disbiosis? Y si vos recomendás algún tipo de ceramida para aportar en cuanto a... En general, los tratamientos de cuidado de barrera cutáneas, los limpiadores son los limpiadores suaves. Ya a mí no me gustan los limpiadores, si bien sabemos que están equilibrados los que tienen salicílico. Si yo voy a tratar un acné con algún retinoide, trato de que al revés, el limpiador sea hidratante, que no tenga salicílico. Que a veces me dicen, pero es el verde, el típico verde, ¿no? A mí me gustan más los limpiadores que tienen componentes más humectantes. Y las ceramidas, cualquiera de los productos que tienen ceramidas, de las distintas marcas, que sean gentiles, que al paciente le guste, además, la sensibilidad, que eso también depende mucho de los pacientes. Pero tenemos que enseñarle al paciente que eso es parte del tratamiento, porque si no vamos al fracaso. Acá preguntan si indicamos algún probiótico de laboratorio, pero Isonut, no. Desconozco Eh, absolutamente, no sé. Y te quería preguntar, André, o a cualquiera de los que están
formando parte de esta diplomatura re linda, ¿no? Los coordinadores, secretarias. Justo hoy me lo preguntaron los alumnos de grado de la carrera de medicina, en donde estaba dando una clase, y me dijeron, pero el acné, ¿no se trata también con ketoconazol? Y bueno, ya que mencionaste un poquito el tema de la malacesia, Sí, si ustedes tienen experiencia o digamos qué rol tiene o sabemos la que... verdad es que yo, es muy pocas las veces que esos que no andan con nada, digo, a ver si está predominando la malacesia y le doy un poquito de clotrimazol, pero te los podría contar así, con los dedos de la mano, no tengo mucha experiencia, honestamente, pero uno lo tiene que tener en mente. ¿Puedo hablar Emi, un minuto? sí. Yo tengo alguna experiencia, pero no los trato con ketoconazol a nivel local o algún antimicótico a nivel local, sino que Por les boca. doy itraconazol oral, porque me resulta más fácil y en una semana, 10 días, Puede suficiente. ser. Es como la Sí, pitiriasis versicolor, digamos. Es ahora barrer que un decís también poco, lo he hecho, pero claro, fueron muy eso sí pocos lo he hecho. pacientes. Sí, sí, ahora que lo decís también lo he hecho. Mínimo, poca, qué sé yo, habrán sido 8, 9 veces que me ha Sí, que tocado con que una no, semana que de no, que no. tratamiento los limpiás. Y los limpias, por lo menos le sacás la parte patógena, los volvés como dormiditos otra vez, No, parte le de bajás lo la... inflamatorio. No, Claro, y y ves acá qué pasa, preguntan, y mejoran un poco. y acá preguntan clínicamente, ¿se vería una diferencia cuando estamos tratando esta malacesia? O sea, ¿es un acné diferente? En realidad, una cosa es la foliculitis, ¿no? Claro, no es, o sea, Eso es no otra Claro, estamos cosa. hablando claro. de una Es foliculitis un... por malacesia, esto es otra Ok, No, cosa. Son esos acnés que vos decís, ya le puse de todo y no mejora, y vamos a refractario probar a con todo. un toquecito de itraconazol o con pero ya les digo, debo haber tenido 2 o 3 en toda mi vida, tan es así que ni me acordaba. hay algo que es importante ahí, y es que habitualmente la foliculitis por malacesia viene secundaria a un tratamiento antibiótico prolongado, donde uno Mm. generó un problema ahí en el El microbioma microbioma, y y además en son la mucho más disbiosis, monomorfas, ¿no? clínicamente O hay sea, monomorfa, es no hay claro, es comedón, raro, aparte de la clínica, digamos, es raro que sí, sobrevenga solo. naturalmente o tiene una foliculitis por malacesia de golpe, pero el antecedente del tratamiento con antibiótico previo es lo que marca la alarma para mí, clínicamente, más allá de que la clínica es distinta porque no hay comedón, es monomorfa, son generalmente muchas Mm, papulopústulas, sí, todas muy igualitas, monomorfa. es muy, muy característica la imagen, pero siempre para mí, por lo menos las 2 o 3 que vi, porque no vi muchas, siempre está el antecedente del tratamiento antibiótico previo. Y eso marca un poco la alarma para mí, ¿no? De lo que yo he visto. Andrés, yo te quería hacer una pregunta. Con esto del intestino permeable, y bueno, por supuesto, cada vez le hacemos más hincapié al tema de la dieta y el estilo de vida en muchas patologías, pero en el acné también. ¿Qué rol le das a la glutamina y todos los otros Suplementos. suplementos que supuestamente sellan ese intestino? Yo en eso no me meto. Yo en eso no me meto. El único suplemento que doy es como suplemento del tratamiento, como complemento del tratamiento, digamos. Y explico que es un complemento del tratamiento, son los probióticos y eventualmente todo lo demás derivado al nutricionista. Pero, digamos, y sí trato, que muchas veces es muy difícil, de hablar de la importancia de una dieta más saludable, porque las madres lo que me contestan, bueno, pero se levanta temprano, y yo toda la vida me levanté temprano, y toda la vida desayuné, mi mamá se levantaba 1 hora antes para hacerme el desayuno. No es tan difícil. No. Un café, un té con una tostadita, con un poquito de queso o una fruta. No es tan complicado. Trato de enseñárselos y que sea parte de la consulta. Pero el 90% de los chicos, por ejemplo, llegan a la escuela sin desayunar y rompen el ayuno en la mitad de la mañana con una porquería. Que puede ser Claro. una hamburguesa en el kiosco o un paquete de Se galletitas ríe Marco. Y Se sí, ríe Marco. Hay algo muy, ¿Tus no, chicos hay algo muy desayunan, curioso. Marco? ¿Tus chicos Sí, sí, desayunan? sí, Claro, muy bien. claro, con huevos, con todo. Muy bien, Pero, muy pero bien. hay algo muy curioso en esta discusión del suplemento.
porque se está acercando en la web los suplementos que hacen algo de bueno para la evolución de acné. Los artículos de Francia siempre citan el gluconato de zinco, siempre. Sí, el Siempre hay gluconato de tratamiento zinc. con reposición de Sí. gluconato de zinco, pero si está en la literatura de toda la parte de globo que no es Francia, los artículos de zinco no son buenos. Entonces, para No, mí tiene que hacer una combinación con vino. Tiene que hacer el vino tinto de Francia con zinco para que esto cambie algo, porque no, en toda el parte del mundo el gluconato de zinco no tiene tanta acción positiva para los pacientes, obviamente que no tienen otra condición con alteración de zinco o el cobre, pero como una suplementación apenas. Sí, a mí me preocupa mucho que, sobre todo en los chicos, y que ahora casi todos los chicos hacen deportes, esto que decía Vicky, que convierten la suplementación en lugar de la dieta. O sea, Absolutamente, sí, esto me sí. parece, vienen chicos muy Y Es chiquitos que hacen terrible, deporte terrible. y le indicaron la creatina, el whey protein, el otro, el zinc, y cuando lo que hay además, que indicarle es una dieta claro, saludable. basándonos en lo que en el día de hoy tenemos más evidencia que son estas dietas antiinflamatorias, la mediterránea que Claro, está pero más que claro, estudiada. y que es accesible además. Claro, claro. Así que sí, yo coincido absolutamente. Pero bueno, es un gran negocio, los suplementos es Y un gran bueno, negocio. La medicalización de la dieta me parece terrorífica. ayer sí. tuve un paciente de 84 años que tiene puesto clavos por todos lados, ya tuvo fractura de cadera, de rodilla, de esto, del otro, tiene 800 clavos puestos y le digo, y qué bien que se recupera, la verdad, lúcido, perfecto, se mueve lento por los clavos, pero perfecto. Y me dice, sí, sí, voy al gimnasio 3 días y ahí me dieron whey protein y creatina para estar mejor. El profesor de gimnasia, con suerte se lo dio el profesor de gimnasia. 84 años y se lo toma contento y le digo, pero ¿a usted le parece que está tomando eso? Sí, sí, me hace sentir bárbaro. Vuelvo Eso, del tómelo, gimnasio señor. destruido y me tomo la proteína y la creatina y estoy fantástico. Bueno, fabuloso, que siga Qué tomando. Pero increíble. bueno, es muy terrible eso, sí, No, es sí, un un gran negocio. negoción, es un negoción. Y encima se lo venden ahí, Claro, por eso, se tal lo cual, venden se lleva todo ahí. el paquete, tal cual, Qué tal cual. desastre, Pero bueno. un horror. Bueno, creo Bueno, que estamos, no sé. Sí, sí, Todas por ahora no hay felicitaciones, preguntas. Andrés. gracias, Todas muchas gracias, chicos. felicitaciones. Era un gran Hermoso. desafío, les prometo que era un gran desafío, espero haberlo honrado. Bueno, un beso grandote para todos. Excelente, Andy, muchísimas Excelente. gracias. Chau, hasta luego. Besos a todos. Besos.